Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del país donde estáis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí otra vez con vosotros, Uruguay. Gracias a Cecilia Bonilla Lima, que nos permite la ventana para salir por ella a toda la red de internet de todo el mundo. Es un verdadero placer estar aquí otra vez con vosotros. Gracias, Cecilia, por todo ese trabajo y por permitirnos salir por aquí. Gracias. Y gracias a vosotros, mi familia de Uruguay, sois como ya mi familia y es un placer estar aquí. Hoy voy a hablaros de un tema, pues bueno, siempre me gusta a veces de cuando en cuando hacer un programa yo y este era el programa y iba a hablar de la relación que yo encontré o las respuestas que me dieron la cuántica con respecto a la espiritualidad. Y digo espiritualidad, no religión, espiritualidad. La espiritualidad somos todos espíritus eternos viviendo experiencias temporales, pero realmente somos todos espíritus, aunque muchos no se acuerdan, no lo recuerdan o no lo han descubierto, pero seguimos siendo espíritus eternos. Nuestra vida es eterna, lo ha sido siempre y siempre lo será, y estamos viviendo experiencias temporales en cuerpos físicos. Eso yo lo he comentado muchísimas veces y entonces, de alguna manera, pues bueno, la cuántica me ayuda a comprender todo esto, ¿no? La cuántica es simplemente la ciencia, por decirlo así. Hay dos ciencias, ¿no? Hasta el siglo XX, por ahí solo se conocía una ciencia, la ciencia tradicional, y la ciencia tradicional era la que estudia todos los fenómenos teniendo en cuenta lo que se puede percibir con los cinco sentidos, punto, nada más. Pero resulta que nació una ciencia que se llama la cuántica, que entiende que el ser humano es mucho más que lo que es puramente físico, y entonces se embarcó en descubrir y ver todo eso que es más el ser humano. Me encantó porque de alguna forma mi búsqueda también es si este mundo es mucho más de lo que nos han contado, y me encantó porque también incluía si nosotros, yo, soy mucho más de lo que puedo ver en un espejo. Porque en el espejo realmente, cuando tú miras a un espejo y te miras directamente a los ojos, en el fondo lo primero que ves es el avatar, o sea, el vehículo que estás utilizando. Pero cuando profundizas en tus ojos, cuando de verdad te miras bien a tus ojos, y yo os invitaría a ese ejercicio, es un ejercicio de mirarse a los ojos durante por lo menos, sin evidentemente parpadeando para que el ojo no se seque y realmente no estéis incómodos. Pero mirarte en un espejo que te coja solo la cabeza, solo la cara para verte bien, con una luz un poco bajita, que no haya excesiva luz, y mirarte a los ojos, llega un punto en que conectas contigo mismo, si lo haces el tiempo suficiente. ¿De acuerdo? Y os invitaría a hacer ese experimento. Es simplemente una prueba hacia ti mismo, ¿no? Entonces, la cuántica, pues de alguna forma, pues me cautivó y me ayudó a entender todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para ponerlo así de alguna manera, pues bueno, todo comenzó por un experimento que hizo un tal Thomas Young, allá por el año principios del siglo XVIII. Él vivió desde 1773 a 1829, pues a principios de 1800, la primera década de 1800, él realizó un experimento que se llamaba el experimento de la doble rendija. ¿Cuál era su objetivo? Demostrar que la onda de energía, o sea, la energía es solo onda y no son partículas físicas. Y el hombre pues seguramente se lo demostró y bueno, quedó ahí está.
Pero luego Werner Karl Heisenberg, que publicó en 1927 su principio de incertidumbre, el principio de incertidumbre, que es ya de lleno la cuántica, y por ello le dieron el Premio Nobel de Física de 1932, dice que la posición y el momento de una partícula, fijaros, y habla de partículas, o sea, perdón, la posición y el momento de una partícula existe en un estado de superposición, o sea, no se ve, no sabes exactamente dónde está. Es decir, que está, por así decirlo, en todas partes a la vez, hasta que es medida u observada. Él describió que los átomos no son cosas, son tendencias. Así que en vez de verlos como cosas, nosotros deberíamos de pensar en posibilidades. Fijaros qué bonito, ¿eh? O sea, y si profundizas en esto, así en el principio de incertidumbre de Heisenberg, si lo profundizas un poquito, te das cuenta que él está hablando de que para que pueda crearse ese átomo y localizarse en un sitio en concreto, tiene que haber pues alguien que lo mire, alguien que lo observe. Fijaros si es bonito, ¿no? Porque realmente él está diciendo que los átomos son posibilidades. O sea, eh, tú existes en el presente, por decirlo así, ¿y qué quiere decir? Que cuántas posibilidades tienes para tu forma de vivir, para tu forma de hacer, infinitas. Pero tú, cuando decides observar y eliges una de ellas. Entonces, realmente es precioso la forma de expresarlo. Luego resulta que se cogió el experimento de Young y se profundizó en él, el de la doble rendija, y al final se comprobó una cosa que fue realmente asombrosa, realmente pues, muy importante. Y de hecho fue tan importante que el nombre del experimento se le quedó el nombre del resultado, de lo que había resultado. Y el experimento se denominó el efecto observador. O sea, digamos que toda onda vibratoria, o sea, una vibración se comporta como energía, que es lo que es, pero es curioso, hasta que es observada. Y en ese momento se convierte en una partícula sólida. Fijaros, o sea, cuando tú estás observando la energía, todo es vibración alrededor nuestro, todo es energía, todo es vibración. Entonces tú solo se crea la realidad cuando tú la observas directamente. O sea, que para definirlo mejor, aún toda partícula existe porque está siendo observada. O sea, fijaros. ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva a que tu vida, que es lo observado, depende solo, lo observado por ti, depende solo de ti. O sea, del observador. El efecto observador fue realmente impresionante al nivel de eso que venía a decir que lo que observas, que es tu vida, depende exactamente de ti, que eres el observador. Y la vida de los demás es del observador, que son los demás, cada uno de su vida. Pero fijaros si esto llega lejos. El universo, todo el universo, existe y se ha hecho materia. ¿Por qué? Porque hay alguien observándolo. ¿Me explico? Llámale la fuente, llámale como quieras llamarle. Pero realmente con la cuántica se llega a entender que existe un creador. Y es curioso, cuando profundizas en ese detalle, en eso, te das cuenta que todas las tradiciones ancestrales tenían razón. O sea, ese creador tiene el amor incondicional tan grande por ti, por nosotros, por cada uno de nosotros, que nos permite vivir la vida como nosotros la queramos, como nosotros la elijamos, sin ningún tipo de límite. Eso se llama, nos regaló el libre albedrío, que es poder hacer de nuestra vida lo que nos plazca. Y no interviene. Y a veces dice la gente, oye,
con tantas calamidades que están pasando en el mundo, no hay un Dios que intervenga, no, porque tienes libre albedrío, puedes hacer de tu vida lo que te plazca, y Él te entrega el amor incondicional tan grande de que te permite hacer lo que tú quieras. ¿Y qué problema hay con eso? Ninguno, porque lo único que puedes perder, lo único, es tu funda, tu avatar, el vehículo para experimentar aquí, nada más. Y eso es temporal, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es el alma, que es la que viene a experimentar con este vehículo, y entonces este vehículo, pues oye, eres el dueño de él, puedes hacer exactamente lo que se te ocurra con él, y ya está, y no hay más. ¿Qué pasa? Pues que existe una ley, la gente de alguna forma creo que erróneamente la ha confundido y se han montado ciertas tendencias religiosas, etcétera, etcétera, y se ha creado el sentimiento del karma. Y el karma como un castigo. Pero realmente el karma solo obedece a una ley física que contempla la cuántica también, que se llama ley de causa y efecto. ¿Qué quiere decir? Que a un observador tiene que haber algo observado. ¿Me explico? Cuando tú observas, eres de alguna forma la causa. Y lo que estás observando, lo que se produce cuando tú observas, lo observado es el efecto. O sea, no es una cuestión de castigo, es una cuestión de un principio físico en el que si tú generas una causa va a haber un efecto. Ahora, fijaros, ¿por qué la gente le ha llamado karma? Que es un absurdo, pero bueno, y yo lo respeto, cada uno tiene sus creencias. ¿Por qué le ha llamado karma? Pues yo entiendo que por algo muy simple, porque claro, como este vehículo es temporal, tú imagínate que poco antes de terminar el periodo de vivencia, de experimentación de este vehículo, pues tú generas una causa. Pero claro, realmente el que está generando la causa, el que quiere experimentar es el alma. Pero esa causa se queda sin crear un efecto en esta vida física. Claro, pero como el alma es lo que es eterno y es lo que importa, el alma cuando vuelve genera el efecto porque por ley de causa-efecto, pero no es un castigo, es simplemente se creó una causa, no se pudo desarrollar el efecto, pero como el alma es la misma, aunque venga con un vehículo diferente, como el alma es la misma, el alma vive la causa y el efecto, claro, que es lo que vino a experimentar. ¿Me explico? Nada que ver del cielo y el infierno, nada que ver del karma y es un castigo, absolutamente para mí, claro, siempre es mi opinión. Tú quédate con lo que te resuene y si no te resuena, pues oye, sin más. Pero siempre es mi opinión. Primero, el cielo no existe y el infierno tampoco. Nosotros, con nuestra forma de vivir, con nuestra elección de nuestro libre albedrío, generamos una vida de cielo o de infierno, pero aquí en este mundo físico, aquí, en esta tierra. No existe en otro sitio, solo existe aquí. Aquí hay gente que está viviendo su cielo y su infierno, sin más. Y no creáis que lo digo con respeto, o sea, con falta de respeto. No, pero es que es así. Yo tengo que decir lo que siento y lo que siento es eso, que cada uno vive porque lo eligió consciente o inconscientemente su cielo o su infierno. Entonces, ¿para qué estamos aquí de alguna manera? Para que de alguna forma, o por qué estoy yo aquí hablando hoy, porque de alguna forma lo importante es darse cuenta. Cuando uno empieza a darse cuenta que todo depende de él, que le han entregado un regalo maravilloso, fantástico, que es el libre albedrío para poder hacer de su vida lo que le plazca, entonces empieza a preguntarse cómo se crea la vida, cómo ese observador, cuando observa, genera que la energía genere la materia. Y por cierto, otro detallito.
La materia como tal, la cuántica ya lo ha descubierto, no hace mucho, pero lo ha descubierto. Resulta que con los sistemas de mediciones hoy en día, la tecnología que tiene y la evolución que tienen las herramientas electrónicas, pues resulta que se ha podido entrar a ver qué es eso sólido que hay. Oye, si realmente la energía se convierte en materia, oye, ¿cómo se produce? ¿Dónde está eso sólido que existe? ¿No? ¿Dónde está eso que ya chocamos con ello? Y entonces se pusieron a investigar, empezaron a ver, oye, los tejidos del cuerpo, las células, en fin, entrando ya mucho más profundo el átomo, los electrones, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegaron a ver, hasta lo más profundo que se ha podido llegar, y lo que encontraron fueron fotones de luz. Fotones de luz. Y eso fue un experimento que hicieron un grupo de científicos rusos, dirigidos por Peter Gariev y Vladimir Poponin, que hicieron un experimento, crear el vacío en un tubo de ensayo para meter ADN y hacer unas pruebas. Entonces, cuando crearon el vacío en el tubo de ensayo, se dieron cuenta que el vacío, tal como se ha creído hasta entonces, hasta la fecha, eso de que creas el vacío y ya en el tubo de ensayo no hay nada, eso no es cierto. O sea, porque no tenían herramientas para poderlo comprobar con tanta potencia. Pero ya ahora que sí que se tienen, se dieron cuenta que el tubo de ensayo estaba lleno ¿de qué? Pues de fotones de luz. De fotones de luz, y los fotones de luz están cargados de información. O sea, la luz, y de hecho solo tenéis que pensar, oye, el Internet de hoy, ¿por dónde viene? Por una fibra de luz. Oye, pero eso es luz, ¿no? No, es una fibra de luz que dependiendo de la frecuencia también trae información. De hecho, el Internet, aunque viene por una fibra óptica, que es una fibra de luz, realmente lo que trae es información, un montón de información. Pues eso le pasa a la luz, a los fotones de luz, están cargados de información. Entonces, aparte de eso, se dieron cuenta que no había nada más. ¿Qué es lo que vieron realmente? Pues como si cuando tú te pones a pasear por la noche, una noche despejada, y empiezas a ver el cielo estrellado. Fotones de luz. Y un vacío enorme alrededor de ellos, me refiero, como si no hubiese nada. Y entonces empezaron a seguir sus investigaciones, y porque la pregunta fue, bueno, entonces, ¿la materia qué es? Y entonces, como ahora se pueden medir las energías, las vibraciones y todo eso, pues se dieron cuenta que la materia es una energía tan densa, energía tan densa, con una vibración tan lenta y una energía tan densa y tan potente, que se hace visible al ojo humano. Y ahora aquí tengo que aclarar una pequeña cosa. El ojo humano, la capacidad que tenemos de visión, se han hecho experimentos, y bueno, uno de ellos fue crear lo que se llama el espectro electromagnético, que simplemente colocaron todas las vibraciones y energías que conocemos, pues la radio, el microondas, la luz de foco, etcétera, etcétera, todas las que se conocen. Y entonces las pusieron en una línea, y en la línea la dividieron en 100 partes. Pues tú imagínate, de esas 100 partes, el ojo humano, nuestro ojo, solo ve el 3%. Y yo lanzo una pregunta. Si tú ves el 3%, ¿qué quiere decir? ¿Que lo demás no existe? O sea, aquella afirmación fantástica, rotunda, que decía, yo solo veo lo que creo. O sea, perdón, yo solo creo lo que veo. Yo solo creo lo que veo, lo dice mucha gente. Pues oye, realmente, si solo crees lo que ves, si lo que ves, pues que es el 3%, con ese dato fueses a un óptico, a un médico de la vista, te diría que estás casi ciego. ¿Por qué? Porque ver el 3% de algo es casi no ver nada.
Entonces, fíjate, solo hay una ventanita del 3% que el ser humano es capaz de ver. Y en esa ventanita es donde está esa energía tan densa y con una vibración tan baja que nosotros somos capaces de ver y que se ha llamado materia. Pero la materia como tal no existe. La materia como tal es una energía densa y sutil, o sea, densa y espesa y lenta que se hace visible. Entonces, y todo lo que hay alrededor, pues es energía diferente, más sutil, menos sutil, más rápida, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que si yo solo veo el 3%, lo demás no existe, como he dicho antes, no, claro que existe. Bueno, vamos a ver y pensemos un poquito sobre esto. Si existe, ¿qué quiere decir? Y yo no lo veo, ¿qué quiere decir? Puede haber, y lo está demostrando la ciencia, con las experiencias cercanas a la muerte, con las regresiones, con los niños que llegan y han vivido vidas pasadas. O sea, puede ser que hayan espíritus sin cuerpo que estén aquí con nosotros, vibrando de una manera diferente, que no entra dentro del baremo que el ojo humano es capaz de ver. Evidentemente que sí. Y entonces, en esas 97% de cosas que no vemos, o sea, date cuenta, solo vemos el 3%, el otro 97% no lo vemos, pero sí que existe. Que no lo veas no quiere decir que no exista. No lo vemos, pero sí que existe. Entonces, oye, vamos a ver. Entonces, tú me quieres decir que existen muchísimas más cosas, espíritus, etcétera, 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 y que nosotros no somos capaces de ver, sí, evidentemente. Y entonces, realmente, eso que dicen las tradiciones ancestrales de, oye, yo creo mi realidad, o sea, estamos hechos a imagen y semejanza, evidentemente. ¿Por qué? Porque tú eres el observador de tu vida y tu vida responde a cómo tú observas. Bueno, a ver, aclárame un poquito eso. Aclárame un poquito eso. Pues fíjate, todo funciona de la siguiente forma. El pensamiento es energía, vibración, ¿vale? Y entonces, cuando tú te pones a pensar, hay una máquina perfecta que convierte para desde aquí con este cuerpo físico poderla experimentar, convierte esa energía que no veo en combinaciones neurobioquímicas y ese es el cerebro. El cerebro es una máquina perfecta. ¿Por qué? Porque convierte esas energías, que son el pensamiento, esas vibraciones, en combinaciones neurobioquímicas, eléctricas y magnéticas, ¿qué hacen? Que lo hace tan perfectamente que tú empiezas a sentirte exactamente como piensas. Y ahí empieza el juego aquí en este mundo físico. Ahí empieza el juego. ¿Por qué? Porque fíjate, como tú piensas, sientes. Lo acabo de comentar. Y como tú sientes, vibras. ¿Me explico? Y ahí entra la vibración. Como tú vibras, atraes hacia ti lo similar. ¿Me explico? O sea, que si yo estoy pensando catastróficamente sobre mí, pues te sentirás fatal y vibrarás en una vibración que conseguirás atraer para ti lo similar, todo lo fatal. Entonces, eso que dicen ahora, oye, tenemos que elevar la vibración, evidentemente. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Estar siempre contento? Va a ser complicado, porque si sigues pensando que todo va a ser fatal, no puedes estar contento, porque primero es el pensamiento, luego es la emoción y al final es la atracción. ¿Me explico?
Digámoslo así, digámoslo así. El amor, la autoestima, el amor que tienes por ti es tu guía. ¿Sí? Esto es tu señal, es tu seña de identidad. Entonces, el amor es tu guía, la mente, lo que se considera el cerebro en acción, tus pensamientos, tus emociones son lo que crea, y lo físico es solo un resultado. O sea, lo físico es un resultado de tus pensamientos y tus emociones. ¿Vale? Entonces, fíjate si es simple de explicar. Simple de explicar. ¿Me explico? O sea, que como yo pienso, me voy a sentir, porque el cerebro hace una transformación perfecta. Y entonces lo mismo que estoy pensando es lo mismo que yo voy a sentir. Entonces, si como yo pienso, siento, y ese sentimiento, la emoción que estoy sintiendo, es la que genera la vibración, y como yo vibro, voy a atraer hacia mí lo mismo, lo similar, porque funcionamos como imanes, pues está claro que donde tengo que cambiar de verdad no es en lo físico, porque solo es un resultado. ¿Me explico? Lo físico es el resultado, luego no es ahí en el resultado. En lo que estoy sintiendo sería costosísimo, porque si tú te sientes mal, pero sigues pensando mal, te vas a sentir mal. No vas a poder cambiar el sentimiento. Entonces, ¿dónde hay que hacer el trabajo real? Dentro de uno mismo, en tu pensamiento, en tu corazón. ¿Me explico? En elevar el amor que tienes por ti mismo. Porque te digo un secreto. Siempre decimos que, oye, es que la gente cuando se acerca, cuando se arrima, es que tengo amigos, tengo enemigos, tengo no sé qué, que tengo... Mira, hay una cosa muy simple, y cuando la simplificas así a tope, pues es más fácil de entender. Hay una cosa muy simple, y es, la gente te va a amar, la gente te va a tratar, la gente te va a hablar, la gente te va a respetar como tú lo hagas contigo mismo. ¿Me explico? O sea, la gente va a darte el amor que tú mismo te das a ti mismo. El nivel de amor. ¿Me explico? Digámoslo así. Si fuese un ejemplo de dos copas, o sea, si tú tienes la copa medio vacía, cuando la vacíes en el otro, va a estar medio vacía. Tú no puedes tener la copa medio vacía y llenársela al otro. No, se la vas a dar medio vacía. ¿Y qué harán los demás contigo? Pues te darán la copa medio vacía, que es como tú la tienes. ¿Cuándo empezarán a darte la copa llena? Cuando la llenes tú. ¿Me explico? ¿Quiere decir que todo empieza por uno mismo? Evidentemente. Todo empieza por elevar el amor que uno se tiene a sí mismo. Fijaros, hubo un maestro, quizá nacido fuera de época, quizá nacido en una época no entendida, no comprendida, que decía, y lo entenderéis, no hace falta que diga el nombre, pero lo entenderéis, y se malinterpretó. Decía, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué quería decir este hombre? ¿Qué quería decir este gran maestro? Él quería decir que para amar a los demás más, tienes que amarte a ti más. ¿Me explico? Fíjate, amarás al prójimo como a ti mismo no es que sea un consejo o que realmente sea una obligación tener que hacerlo. No, 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 no. Es una ley. Es una ley. Una ley de alguna forma energética. ¿Qué quiere decir? Que tal como tú te amas a ti mismo, es como amarás a los demás. Ni más ni menos. Y es como los demás te amarán a ti. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y él lo enunció, y él lo dijo, pero se malinterpretó.
Pero él lo que decía era eso. Tal como te amas a ti mismo, amarás a los demás. Ni más ni menos. Pero es que tal como amas a los demás te amarán a ti. ¿Me explico? Tal como te amas a ti mismo, los demás te amarán a ti. Porque el origen es el observador y volvemos a la cuántica. Tú eres el observador de tu vida. Tú eres el que tienes el mando de tu vida. Porque tú eres el que piensas. Luego, si tú eres el que piensas en tu vida, tú eres el que estás sintiendo. Y si tú eres el que estás sintiendo, tú eres el que estás vibrando. Y tú eres el que atraes con tu vibración lo que te va a pasar alrededor en tu vida. La vida es un reflejo exacto de tus emociones, de tus creencias, de tus pensamientos, de lo que hay dentro de ti en tu corazón. Ha sido así siempre y siempre lo será. ¿Y entonces qué quiere decir? ¿Que tú eres el dueño de tu destino? Efectivamente. Yo soy el dueño de mi destino. Y ahí vienen las tradiciones ancestrales otra vez a ratificar este principio al que ha llegado la física cuántica o la cuántica. Y es que la fuente que lo generó todo me ha regalado tanto amor incondicional que me ha regalado el libre albedrío. Y eso quiere decir que yo soy, como decían las tradiciones ancestrales, estoy hecho a imagen y semejanza de la fuente. O sea, yo soy co-creador, o sea, yo estoy creando porque la fuente me regaló el derecho ese, yo estoy creando libremente mi vida. Bueno, oye, libremente, pensaréis algunos, libremente, total, libremente. Libremente. Oye, pero es que hay mucha gente que interviene en mi vida y no, espera un segundo. Libremente. Y tú decides quién puede entrar en tu vida y quién puede hacer cualquier cosa en tu vida. ¿Y cómo lo haces? Imagínate, tú empiezas a creer, tú empiezas a creer que tú no eres co-creador, que tú no eres el rey de tu vida, que tú no eres el dueño de tu destino. Y entonces, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás de verdad, qué estás de alguna forma diciendo? De alguna forma y entre líneas estás diciendo que tú no eres el Dios de tu vida, ¿vale? Si tú no eres el Dios de tu vida, entonces, ¿qué pasa? Que seguramente alguien podrá hacerte en tu vida lo que quieras, lo que quiera, efectivamente. Pero fíjate, ¿quién le da el poder para hacerlo? Tu creencia de que tú no eres lo único en tu vida. ¿Me explico? Muy simple. Vamos entregando el poder con cada sentimiento de que nosotros no lo tenemos. ¿Me explico? Y como nosotros no lo tenemos en esto, no lo tenemos en aquello, no lo tenemos en lo otro, cada vez empezamos a regalar nuestro poder. O sea, vamos a decirlo de otra forma diferente. Yo soy el dueño de mi destino o el cómplice de lo que me pasa. Sí, lo he dicho bien, ¿eh? Tú eres el dueño de tu destino, tú eres el Dios de tu vida o el cómplice de lo que te pasa. ¿Por qué? ¿Por qué el cómplice? Porque tú eres el que le das el poder a lo que te pasa para que te pase. En fin, que tú eres el amo de tu vida. Y que si de verdad tuvieses la creencia de que tú eres el dueño de tu vida, que tú eres el dueño de tu destino, que de verdad todo está bajo tu control, ¿me explico? Entenderías que eres tú el amo y que eres tú el que decide qué es lo que va a pasar en tu vida
cómo y cuándo. ¿Y cómo lo haces? Con lo que estás pensando, con lo que estás sintiendo, porque con eso estás vibrando y eso es lo que estás atrayendo. Entonces, ¿cuál es la solución que hay en todo esto? ¿Qué es lo que yo podría hacer para empezar a tener un poco de control de mi vida? ¿Dónde está el secreto? En pensar diferente, que es empezar a descubrir que realmente tú eres mucho más de lo que ves en un espejo y que realmente tú eres, que la vida es mucho más de lo que nos han contado. Nos la contaron nuestros padres. ¿Qué hicieron? Contarte lo que sabían. Y si ellos no sabían más, pues no te contaron más. ¡Qué putada! No, tú elegiste a esos padres para venir aquí y empezar con ese conocimiento y no con otro. ¿De acuerdo? O ellos lo hicieron perfecto, perfecto. Si te dieron experiencias agradables como desagradables, lo hicieron perfecto. Tú elegiste venir ahí para empezar así. Es difícil de entender desde el cuerpo físico, es totalmente difícil. Pero cuando uno entiende que es algo mucho más y entiende que es el acuerdo de alma antes de venir aquí, y para eso tenéis que leer, tenéis que mirar, tenéis que experimentar, tenéis que ver, pues, información sobre eso. Experiencias cercanas a la muerte, hay un montón de vídeos de YouTube, tenéis que ver vídeos sobre regresiones y ahí te vuelven a decir que claro, tú regresas a una vida pasada, no regresas a una vida pasada, tú estás en esta vida y tu alma es eterna, entonces tú vas dentro del alma que es eterna, ha tenido experiencias vividas con un montón de avatares, un montón de vehículos físicos, un montón de cuerpos, y entonces tú vas donde había un pequeño problema o donde había una emoción de alguna forma reprimida o estancada, y tú vas a ese punto, oye, ese punto resulta que está cuando yo viví que era una mujer, o cuando yo viví que era un niño, o cuando yo viví que era de África. Pues sí, pero esos son experiencias en cuerpos físicos, pero el alma es eterna. Entonces ahí empezarás a entender que para que todas esas cosas la gente las cuente y las explique así, es que tiene que haber algo mucho más grande que nosotros no somos capaces de entender o que por falta de información no hemos accedido a ese conocimiento. Fijaros, con todo que estoy diciendo, que de alguna forma el conocimiento, de alguna forma la comprensión es la luz. O sea, de hecho se dice la luz del conocimiento. O sea, de alguna forma despertar es empezar a tener luz, empezar a tener conocimientos varios, entendimientos varios sobre un montón de cosas que están. Y no es complicado, porque como hemos tenido tantas experiencias, simplemente cuando empecemos a entrar en contacto con algún tipo de información, te resonará. Dirás, oye, esto me suena como si ya lo conociese. Evidentemente, de eso se trata. Por eso yo digo siempre, oye, no te creas nada de lo que digo, simplemente tú escucha y si te resuena, es que seguramente algo similar has oído en otra vida o en otra experiencia o en esta misma experiencia en el pasado, etcétera, etcétera. Y si te resuena es porque el corazón te está diciendo que sí, que por ahí van los tiros. Entonces, fijaros, hay que informarse, hay que ver mucha información. ¿Para qué? Para tener conocimiento, porque el conocimiento, la luz del conocimiento, es el que te da la comprensión. Y la comprensión, la verdad, te hace libre. Aunque sea un sketch publicitario del programa, pero es verdad, la verdad, el conocimiento te hace libre. Entonces, de alguna manera, primero buscar la información, todo lo que sea información de que esto es mucho más, que la vida es mucho más, que tú eres mucho más grande de lo que te han contado. Y entonces investiga qué hay detrás de nosotros, qué hay detrás de este cuerpo físico, qué hay dentro de este cuerpo físico, porque el alma está dentro, habitando dentro. No tienes que ir a buscar al creador fuera. Evidentemente puedes agradecer, pero evidentemente
ese co-creador está dentro de ti, no está fuera de ti, está dentro de ti. Por eso las tradiciones ancestrales decían, todo lo tienes dentro de ti. En lugar de ir hacia afuera, lo que hay que ir es hacia adentro. Todo lo tienes dentro de ti. Y entonces la solución es regresar hacia adentro de ti, a buscar esa sabiduría que ya tienes, que ya has experimentado, a recordarla. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una. Y otra, oye, ¿cómo puedo crear si yo he creado el hábito de estar siempre pues con pensamientos de baja vibración, pensamientos que no están alineados con el alma, como el estar enfadado, el tener ira, el tener rabia, etcétera, etcétera? En fin, ¿cómo puedo solucionar eso? Pues hay que crear un hábito diferente. Oye, pero para crear un hábito diferente, eso costará muchísimo, ¿no? Porque tendré que borrar el hábito este anterior. No, 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 no. Todo se crea por repetición. Todo en este mundo. El cerebro tiene la capacidad, otra de las capacidades importantísimas, es que el cerebro simplemente cuando algo se repite mucho, lo automatiza. ¿Qué quiere decir que lo automatiza? Lo pasa a la parte inconsciente, ya no lo vuelves a ver, pero él lo controla y él es el que desarrolla todas las funciones. Ejemplo, cuando vas en un carro, que decís vosotros carro, aquí en Europa se dice coche, pues cuando vas en un coche, que son de marchas manuales. No vale el automático, pero bueno, son de marchas manuales. Si alguno lleváis coches o carros de marchas manuales, decidme si no es cierto lo que yo voy a contar. ¿Hay alguien que vaya llevando, cuando ya lo llevas un tiempo, claro, cuando ya has tenido práctica con él? ¿Hay alguien de verdad que vaya en el carro o en el coche y vaya diciéndose, ahora pondré la primera, a ver el ruido, ahora hay que poner segunda, a ver el ruido, ahora tercera, uy, ahora segunda otra vez que viene subida? ¿Hay alguien que dice eso? ¿Hay alguien que lo hace? No, es automático. O sea, no el cambio, sino el cerebro ha automatizado esa faena porque la ha repetido tantas veces que el cerebro la ha automatizado. Y entonces el cerebro es ahora el que se encarga de esa faena. ¿Por qué digo esto? Porque exactamente igual se hace creando un hábito de pensamiento diferente. ¿Y cómo se hace eso? Muy sencillo, aunque parezca complicado, ¿eh? Pero sencillo no quiere decir que no sea laborioso, o sea, que no haya que estar pendiente. Pero es muy sencillo. El pensamiento que se ha demostrado, porque se pueden medir ahora, de vibración más elevada que hay, es el amor incondicional. O sea, amar a una persona eh, como, como la fuente nos está amando a nosotros, que nos permite hacer lo que queramos y no hay juicio, ni crítica, ni valoración. ¿Me explico? Entonces, pues, claro, eso es un poco complicado. Si ahora de alguna forma me dices, oye, amor incondicional, pues oye, es un poco complicado, la verdad. Para mí me cuesta. No sé si lo podría hacer. Te entiendo perfectamente. Pero, la siguiente es la felicidad, la alegría, la siguiente vibración. Y la siguiente es la gratitud. Con esto que estoy diciendo, si tú te enfocas en la gratitud, oye, es que, ¿y qué de hacer? Agradecer. Oye, es que mi vecino es un, pues agradece que lo tienes porque te está enseñando algo. Algún día lo descubrirás, pero de momento te está enseñando algo. Naciste, sí, agradecelo. Tienes los brazos, las piernas, etcétera, etcétera, estás entero, agradecelo. Has nacido, te has levantado esta mañana. Hay mucha gente que no, que fue su último día, noche. Te has levantado tú, agradecelo. Oye, tus billones de genios celulares se han movido esta mañana para que tú sigas teniendo experiencias, agradecelo. Y pásate todo el santo día, todo el día entero,
todo, absolutamente todo, agradeciendo. ¿Qué va a pasar? Va a haber un momento en que te vas a perder. Porque como el cerebro ha automatizado cosas, pues de alguna forma te vas a perder. Oye, no pasa nada. Te vuelves a dar cuenta que has dejado de agradecer y no pasa nada. No debe de haber juicio, ni crítica, ni valoración. Sin juicio, sin crítica, sin valoración, vuelves a cogerte de la mano, como si llevases a tu hijo pequeño de la mano, y con toda esa paciencia vuelves a decirte, tengo que estar en el trabajo de agradecer. Y vuelves a hacerlo, y vuelves a agradecer. Y así, hora tras hora, minuto tras minuto, día tras día. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que va a haber un punto, un momento en que ¿qué va a hacer el cerebro? Lo has adivinado, lo va a automatizar. Y va a automatizar una forma de pensar tuya en el que solo cabe la gratitud. Me explico. Va a automatizar, encima de lo que ya hacías, va a automatizar una forma de pensar en la que solo existe el dar las gracias por lo maravilloso que tienes el día y por lo maravilloso que tienes la vida. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando uno se dedica a agradecer, lo que siente, los sentimientos que genera ese pensamiento, son unos sentimientos de una vibración muy elevada. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú vas a vibrar muy elevado y vas a lanzar esa vibración hacia el exterior y lo que te va a venir va a ser de vibración muy elevada. ¿Me explico? Es fácil, muy simple, laborioso y tenaz. Hay que estar ahí, pero con toda la paciencia del mundo, sin juicio, sin crítica, sin valoración. Simplemente me pierdo, me vuelvo a recordar qué es lo que tengo que hacer. Y entonces, en un mes, fíjate, que no digáis, oye, va en un mes, en medio año, tu vida habrá cambiado de pies a cabeza. ¿Por qué? Porque tú has cambiado de forma de pensar. Tú has cambiado y has elevado el amor que tienes por ti mismo a base de agradecer siempre todo. Conforme vas agradeciendo, te vas dando cuenta de las cosas tan maravillosas que tienes que no te habías dado cuenta. Y entonces vas a estar de una forma casi sin darte cuenta, vas a estar elevando tu vibración. Y vuelvo a decírtelo, lo simple. Como tú piensas, sientes. Como sientes, vibras. Y como vibras, atraes. Si tú piensas y todo tu pensamiento está ocupado en gratitud, en lugar de lamentos, pues evidentemente tus sentimientos van a ser muy diferentes. Tu vibración va a ser muy diferente y lo que vas a traer va a ser muy diferente. ¿Me explico? O sea, es eso. Simplemente es eso. No hay demasiado más. Pero, hola Eli de Dios, muy buenas tardes, saludos desde Guadalajara, México. La partícula de Dios, efectivamente, la partícula de Dios, pero la partícula de Dios en el fondo que nos cuesta verlo, la partícula de Dios eres tú, eres tú. O sea, realmente somos nosotros, somos los que hemos sido creados a imagen y semejanza de la fuente. Somos los que se nos ha permitido, se nos ha regalado el libre albedrío para hacer de nuestras vidas lo que queramos, un cielo o un infierno. Yo estoy, de alguna forma, aquí comentándoos cómo podéis ir cambiando poco a poco para que vuestra vida se parezca mucho más a lo que os hace felices. Entonces, Leonor, Chiva, buenas noches, hola, buenas noches. Juan Carlos García Jimeno, buenas noches, Juan Carlos. Este chaval promete, Juan Carlos.
es un honor y un placer que mi hermano de alma esté aquí escuchando y, y que de verdad, pues oye, es así de simple, agradecer. Y agradecer, yo diría que sentido desde el corazón, sin expectativas. Oye, estoy haciendo esto. Tened en cuenta que el primer resultado, dicen que cuando uno empieza a cambiar, no ve los resultados y por eso, de alguna forma, se deprime y deja de hacerlo. No, no, no. Tener en cuenta que esto está tan bien creado, tan perfecto, que el que lo pensó dijo, oye, si estos hombres, estos seres, si tienen un mal día y se le hace todo de repente verdad, pues igual se van al otro barrio. ¿Me explico? Entonces dijo, se ve que pensó, no, no, vamos a hacer que para que algo sea real, tienen que sentirlo y de verdad creerlo. O sea, no solo decirlo, no, no. Tienen que decirlo y repetirlo. O sea, dicho de otra forma, tú estás viviendo ahora estás viviendo lo que pensaste hace aproximadamente 21 días. ¿Me explico? Lo que sentiste, lo que pensaste y sentiste, cómo vibraste hace 21 días. Entonces, os lo digo para que tener paciencia, trataros como el padre ese que lleva de la mano al niño que acaba de empezar a andar y que está pendiente de él para que no tropiece, ni se caiga, ni se haga daño, pero con un cuidado espectacular, con un amor espectacular. Ese es el que tienes que tenerte. Y cuando empieces a practicar eso de la gratitud, tener ese amor y ese cariño y entender que los resultados los vas a ver en 21 días, en 30 días, ¿me explico? O sea, no los vas a ver enseguida, pero te puedo asegurar que sentirte, te vas a empezar a sentir a gusto y bien desde el primer día que empieces a agradecer, porque vas a cambiar tu enfoque diferente. Vas a empezar a enfocarte en lo que de verdad merece la pena vivir, en lo que te hace feliz y no vas a enfocarte en los problemas, lo que te hace sentirte mal. ¿Me explico? Y ese hábito, que es tan tonto que dices, oye, ¿qué hábito más tonto? Ese hábito es el que te cambia la vida. Cambiar ese hábito te va a cambiar la vida. Así de simple. Si tú ocupas el tiempo en estar pensando en cosas alineadas con el alma, con el amor incondicional, con el amor hacia ti y hacia todos, la gratitud es eso. Agradecer que te han hecho el desayuno, agradecer que te has levantado, agradecer que hay alguien cuidando de ti, agradecer que hay alguien pensando en ti, que lo empezarás a sentir, como hay mucha gente que se acuerda de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Estás enfocándote en lo que de verdad te hace feliz, no en lo que te crea problemas. ¿Me explico? Y eso va a cambiar el producto que es la vida física. Porque la vida física, lo físico, es solo un resultado de lo que has pensado y de lo que has sentido. ¿Me explico? Entonces, es sencillo, no quiere decir que sea fácil, es sencillo de entender cuando ya de verdad empiezas a entrar en querer comprender por medio de la física cuántica, ¿no? La física cuántica, ¿qué dice? Pues yo resumiéndolo, te diría como dice Nikola Tesla, ¿no? Que mientras no seamos capaces de entenderlo y verlo todo como energía, vibración, magnetismo, no vamos a entender nada. ¿Por qué? Porque la materia no existe, no es real. Y si te pones en, en la tribuna defendiendo la materia, no vas a entender absolutamente nada porque la materia no existe. La materia es solo una vibración tan lenta y tan densa que entonces se hace visible. Oye, ¿qué pasaría para acabar el programa? Porque creo que ya hemos dado bastante información y está a punto de acabar. ¿Qué pasaría si yo consigo ese hábito y empiezo a elevar mi vibración? Pues fijaros,
hay un fenómeno que se llama de resonancia, y entonces todas las células de este cuerpo físico, si tú mantienes ese tipo de vibración, por resonancia de tu alma, de tu energía, va a empezar todas las células, que en el fondo es vibración densa, van a empezar a vibrar más alto. Y cada vez más alto. Y cada vez más alto. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa? Y permitidme aquí un pequeño paréntesis, es lo que le pasa a la gente cuando deja este mundo. Decimos, oye, se ha quedado el cuerpo aquí físico, sí, pero ¿y el alma? El alma, como es algo que vibra muy alto y sutil, nada más sale del cuerpo físico, pasa a la parte, ese 97% de lo que tú no ves, de lo que el ser humano no es capaz de ver. Entonces, ¿se ha ido? No, no se ha ido a ningún sitio. Está contigo, porque tiene amor por ti, luego está contigo. Pero es que no lo veo, sí, pero eso no quiere decir que no exista contigo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros conseguimos crear ese hábito de agradecer y de vibrar y vibrar y vibrar alto cada vez más, por resonancia, este cuerpo físico empezará a elevar su vibración, este vehículo, y empezará a elevar su vibración, y si somos capaces de mantenerlo el tiempo suficiente, llegará un punto en que vibrará tan alto que no lo podremos ver. ¿Me explico? Que pasará a la parte de ese 97% que el ojo humano no lo ve. Oye, ¿eso cómo le llamaban antes? ¿Os acordáis? Ascensión. Ascensión. Y hubieron seres humanos que lo hicieron. Olvidaros de lo que dicen las religiones. Eran seres humanos. Buda, Cristo o Jesús, Sananda, eran seres humanos que descubrieron todo esto que os estoy contando y empezaron, y mucho más, y empezaron a generar su paraíso aquí en la tierra, a enfocarse solo en lo que les hacía felices, a enfocarse solo en la gratitud, estar siempre así. ¿Y qué pasó? Empezaron a vibrar por resonancia, su cuerpo físico empezó a resonar, a revibrar como la vibración que ellos estaban generando, y eso es lo que se llama bajar el paraíso aquí a la tierra. Eso es lo que nos hemos venido a hacer aquí, a bajar el paraíso aquí a la tierra, haciendo que lo que nos hace felices, lo que nos hace vibrar alto. ¿Me explico? Y entonces cuando empiezas a vibrar alto, llega un punto en que si lo mantienes por resonancia, pasas al 97% de eso que el cuerpo humano no es capaz de ver con los ojos físicos. Y eso se llama ascensión. Y os dejo simplemente con ese mensaje, que todo es energía, vibración y magnetismo. Y si lo empezamos a ver así, entenderemos un montón de cosas. Así que yo creo que ya se está acabando el tiempo. Sí, voy a ver si hay alguna pregunta así vuestra por contestarla, pero creo que se acaba el tiempo, así que de verdad, os agradezco un montón que estéis aquí y oye, os emplazo para otra próxima vez, otro próximo programa, y simplemente quiero despedirme como me gusta despedirme, que es feliz y divertida vida y un abrazo de luz para todos siempre. Nos vemos. Hasta la otra.